Aprecio que no compartas historias que puedes haber compartido. Maravilloso estar con ustedes esta mañana. Contento de indagar las Escrituras con usted. Vamos a orar. Padre, venimos ante usted. Deseamos entender su palabra. Queremos conocer sobre usted, conocer más de su carácter, acercarnos correctamente y ser fieles a usted, Señor. Amarle más y más profundamente. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que bendiga la palabra de hoy. Que seamos humildes ante usted. Que usted estime, tenga en alto aquel que tiembla ante usted. Le damos en Cristo Jesús por la salvación que nos ha dado y ha traído a través del tiempo. Agradecidos por su gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Como Darren mencionó, soy un profesor en el seminario. En particular, enseño cosas del Antiguo Testamento. En particularmente, pasión. Mi gozo es estudiar el Antiguo Testamento. No estudié el Antiguo Testamento antes de ir al seminario, pero en 2010 tenía nuestros primeros cursos en hebreo. Nunca estudié el lenguaje antes. Es un lenguaje loco para aquel que lo estudia. Siempre me apegué y me gustó y gocé estudiándolo. Y en particular en el Antiguo Testamento, el estudio del Antiguo Testamento, mi enfoque era con los estudiantes que tenían el seminario, es sabiduría. Así es que literatura de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Job, y gocé estudiar todo esto. Es una de esas cosas que tiene que seguir estudiando y pensar, digerirlo. No es ese tipo de literatura del Antiguo Testamento que usted puede leer rápidamente. Tiene que ir despacio, pensar profundamente qué es lo que se está diciendo ahí. A veces puede parecer que puede haber contradicción, y no es en el Antiguo Testamento, pero parece así. Tal vez Salomón está diciendo dos cosas diferentes. ¿Cómo pueden estas dos cosas ser verdad? ¿Cómo estas dos cosas pueden ser válidas? Y ese es el estudio. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a mirar hoy en este día. Y esto tal vez puede ser controversial en su mente. Y vamos a examinar esta mañana. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Esto es algo que he estado enseñando sobre esto. Trata de entender yo mismo. Y he tenido el privilegio de enseñar sobre esto en el seminario y también en la iglesia de Grace. Quiero traer esto para entenderlo. ¿Qué exactamente es el temor a Dios? Parece un poco de contradictorio. Debemos de amar a Dios, honrar a Dios, ser fieles a Dios. Pero también tenemos este mandamiento de temerle a Él. Y la pregunta es, ¿y esas cosas cómo trabajan conjuntamente? ¿Cómo el temor a Dios y el amor a Dios, cómo trabajan en conjunto? ¿Cuál es la relación entre una y la otra? Parecen un poco contradictorias. Probablemente usted ha escuchado esto antes. Es importante ¿qué viene en nuestra mente? Cuando pensamos de Dios, es lo más importante sobre nosotros. Lo que viene en nuestras mentes cuando pensamos en Dios, cómo vemos a Dios, cómo usted se le acerca a Dios, se le aproxima, qué piensa del carácter de Dios, quién es Él, es lo más importante cosa sobre usted. Porque eso cambia, forma su vida. No nomás cómo usted se acerca a Dios, sino cómo se acerca usted a otros miembros de la congregación, según como usted, la visión que usted tiene de Dios. Forma a aquellos como los que están afuera, de cómo usted ve a Dios. Forma sus prioridades. Forma su amor por su esposa, para sus hijos. Forma su amor sobre los miembros de la congregación. Cambia todo sobre nosotros. Así es cuando pensamos el carácter de Dios, quién es Dios, cómo nos le aproximamos. Esto es lo más importante sobre nosotros.
Ahora enseño en el seminario uno de los problemas, una de las luchas que el seminario tiene, los estudiantes y los maestros tienen, es que no hay una distinción en información y comprensión. Quiero explicar un poquito esto para nosotros. Información y comprensión. Déjame darle un ejemplo de un profesor que tenía, no en el Masters, no está ahí el profesor, pero tuve la oportunidad de estudiar con un profesor. Estaba en la Universidad de Cambridge. Tenía una mente maravillosa. Darren habla de yo ser alguien listo y está bromeando. Yo sé, eso es lo que dice. Él habla de yo siendo inteligente, este profesor, yo era interactuando con él. Yo estoy seguro. Él tenía todo el Antiguo Testamento memorizado en hebreo. Y usted puede pedirle cualquier versículo. Y simplemente, ¿qué es Isaías 59:1? Y él te puede decir cuál es. Y te puedes decir hasta en hebreo. Y todas las marcaciones en hebreo eran un hombre brillante, una mente brillante. Pero este profesor no era cristiano. Ni proclamaba que era cristiano. No fue a la iglesia. No tenía deseo de congregarse. No proclamaba a Cristo como Salvador. Pero era brillante, su mente era brillante. Dios le había dado eso. Una mente brillante. Muy inteligente. Tenía toda esta información. Todos estos datos. Pero no tenía comprensión de ello. No tenía verdadera comprensión. Y nosotros como cristianos, nuestra meta en estudiar la palabra del Señor no es simplemente tener la información. Nuestra meta en estudiar la palabra es comprenderla. Entendimiento. Quiero entender correctamente quién Dios es, porque quiero aproximármele correctamente. Porque de nuevo eso cambia, forma nuestra vida. Cómo nos aproximamos al Señor, cómo interactuamos con otros alrededor de nosotros. Así es que quiero entender primeramente esta distinción entre información y comprensión. Nosotros como cristianos no estamos tratando de obtener información, sino comprensión. Quiero entender, comprender. Y aquí es donde vamos a entrar a la literatura. Vamos a Proverbios 1. Vamos a estar tratando de ir a los pasajes, no todos del Antiguo Testamento, pero tenga paciencia. Mientras pasamos algunos pasajes para tratar de ayudarnos a comprender qué es el temor a Dios. Ahora primero, vamos a ver Proverbios 1. Salomón está escribiendo Proverbios 1. Y Salomón está diciendo lo mismo tipo de cosas. Quiero comprender, quiero conocer, quiero entender correctamente. Mire todas las diferentes palabras que Salomón usa para conocimiento, sabiduría, comprensión. Mire todas las diferentes palabras que está utilizando en los primeros 6 versículos. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabiduría, conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oiga y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquiera habilidad para entender proverbios y metáfora. Cuento muchas palabras que Salomón está usando, simplemente decir, quiero comprender, saber, quiero entender. No está diciendo, quiero obtener un poco de información, o quisiera tener YouTube y buscar todo lo que yo quisiera, y obtener la información de cómo hacer esto y el otro, sino dice, quiero comprender, quiero corregir la vista hacia el mundo. Así es que a todas estas palabras, ni siquiera una completa frase en los primeros 6 versículos. Ni siquiera da una completa frase, ¿no? En tanto para comprender, para obtener.
tener un correcto entendimiento. Y él dice, lo que no entendemos a veces en el versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esa es una frase que junta toda la literatura. Lo vemos en Eclesiastés, en Job, en Proverbios, en algunos de los más importantes puntos de cada uno de esos libros, como una tesis de cada de esos libros. Vamos a ver en Eclesiastés un poco, pero piensa un momento en eso. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es la relación entre entender, comprender y el temor hacia Dios? ¿Qué tipo de temor estás hablando? ¿Qué es este temor? ¿Qué exactamente Proverbios está diciendo aquí? ¿Qué trata de comunicar Salomón a nosotros? En Proverbios 1, la estructura de Proverbios está construido. Salomón comienza el libro de Proverbios con esta tesis. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Comienza con su tesis. Usted puede pensar de Proverbios como didáctico. Así se comienza con el temor, con el principio de la sabiduría, y continúa para dar, así es como la vida debe de ser. Si es sabio, entonces debería llegar a viejo. Si usted es sabio y teme a Dios, debería estar rico. Si usted es sabio y entrena a sus hijos en el camino que debe de caminar, cuando sea viejo, no debería de apartarse. Está dando lo que el final sería la salida. El problema es, la vida no siempre trabaja así. Por eso tenemos otros dos libros de literatura, Job y Eclesiastés. Así que Proverbios pone la base, comienza con el tesis de el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y lo da todos estos tipos de proverbios que se sigue. Es didáctico. Pero si sostiene lo opuesto, el ejemplo del versículo 7 del temor a Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que, si cambiáramos este versículo un poquito, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Podría decir que la ausencia del temor a Dios significa no conocimiento, no comprensión, no verdadera comprensión. Porque si tengo que tener el temor a Dios para comenzar, comprender, para comenzar el conocimiento, si no tengo eso para comenzar el temor de Dios, entonces no tengo comprensión. Y en esencia, como ese profesor que les mencioné, si toda esta información, pero verdaderamente no tiene comprensión, no tiene entendimiento. Vamos a Eclesiastés. No es lo opuesto de Proverbios. Eclesiastés 1, no lo opuesto, pero comienza de un mundo de vista del mundo y en una inductiva manera va hasta el final del libro y nos da un tesis del final del libro de Eclesiastés. ¿Cómo Eclesiastés comienza? Si no tienes el temor a Dios, si no tienes ese comienzo, esa raíz, esa base para comprensión, entonces estás buscando verdadera sabiduría y comprensión, nunca la vas a obtener. Así que Eclesiastés 1, versículo dice, las palabras del predicador, hijo Salomón, el hijo de David, rey en Jerusalén, sin sentido. Vanidad, vanidad, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él comienza el libro y dice, si no comienza con el tesis del temor a Dios, es el principio de la sabiduría, comprensión, y vas a través de vida tratando de entender, vas a llegar al punto donde todos nos
vale la pena, no tiene sentido. No tiene sentido. Tengo que comenzar con el temor a Jehová. O sea, si Eclesiastés, si es Proverbios es didáctico, Eclesiastés es indáctico. ¿Y qué tal si voy al trabajo? Si volteo a los proyectos, estoy confiando en los proyectos, o buscando poder, o si busco placeres, o dinero, fortuna, y pasa por todas estas listas y viene al final, vamos a Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, versículo 13, al final, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Salomón dice la misma cosa que él dijo en Proverbios, lo dijo de una diferente manera. Entonces, si quiere entender, si quiere comprender, si realmente quiere tener una correcta visión del mundo, si quiere acercarse a la vida correctamente, tiene que comenzar con el temor hacia Dios. Así es que, ¿qué es el temor a Dios? Entendemos la necesidad de ella. Desde una bíblica perspectiva, tiene que comenzar con el temor a Jehová. Así es, ¿qué es el temor a Jehová? Quiero darle un ejemplo. Lo que es el temor a Dios no es para comenzar a definir qué es el temor a Dios. Vamos a Éxodo 20. En Éxodo 20 nos dice unas palabras que vine aquí en mi estudio, me crucé en ello, o durante estudiando el temor hacia Dios. Es unas palabras interesantes que Moisés nos dice y nos empieza a definir qué es el temor hacia Dios. Éxodo 20, versículo 18. Esto es un punto cúspido y a veces, usualmente puede decir, hablamos pobremente de Israel, con buenas razones a veces. Hablamos pobremente de Israel. ¿Por qué no lo entendieron? Vieron todos estos milagros, todas estas cosas maravillosas, todos estos señales. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no comprendieron? Nadie preguntó en Israel, ¿verdaderamente Dios existe? Miraban fuera de su campamento, oh, Dios está allá en el tabernáculo. Nadie preguntaba si Dios existía. Nadie tenía duda. El poder de Dios. Piense de todo lo que está sucediendo hasta este punto en el Éxodo. Y en el Éxodo tenemos unos milagros que traen a Israel fuera de Egipto. La nación más poderosa de aquel tiempo se les trajo a sus rodillas. No pueden levantar ni siquiera una espada. Cruzar el Mar Rojo. Imagínense ser un grupo de una nación caminando a través del Mar Rojo. Piense de la maravillosa escena. Piense de totalmente absoluta reconocer Dios es el que está en control. Yo no estoy en control. Dios nos está ayudando. Yo no me estoy cuidando a mí mismo. Salen al otro lado. Moisés canta una canción de dedicación al Señor. Van al bosque. Y tal vez en el día 2, en el desierto, dicen, wow, está muy caliente aquí. Me estoy empezando a dar sed. ¿De dónde voy a obtener agua? Y cuestiona a Dios, ¿dónde puedo obtener agua? ¿De dónde? Dios milagrosamente les provee agua a ellos. Bueno, gracias, eso es maravilloso. Día 3, día 4. Me está dando hambre ahora. Esas provisiones que trajimos de Egipto no duraron mucho. Tenemos mucha gente aquí. Estoy empezando a poner un poco hambriento. Bueno, Dios provee comida, maná. Y luego después, wow, me gustaría algo más que este maná. Nomás pan y agua. El hombre nomás vive de pan. Tienes que obtener algo más. Vamos a quejarnos.
Y tal vez Dios nos dé otra cosa. Y Dios sí provee codornices, aves. Después de esto, el recuento en Éxodo 17, después de esto, se vuelven a quejar sobre el agua. Oh, nos da sed. ¿Verdaderamente vas a proveer agua para nosotros? ¿De verdaderamente nos vas a proveer? Y en Éxodo 17, algo que nos da la escritura aquí. Y ahí donde estaban pidiendo el agua, allí probaron a Dios. ¿Es verdaderamente Dios está con nosotros? Salmo 95. Si usted estudia estos pasajes, Salmo 95 y Hebreos 3 también habla sobre eso, da una advertencia. Dice, no tengas un corazón duro como aquellos en Meribá. No tengas un corazón duro como ellos lo tuvieron. En vez, encuentra tu paz, tu descanso en Cristo. Sea fiel a Cristo. Así es que a veces hablamos pobremente sobre Israel. Wow, ¿por qué no lo entendieron? No comprendieron. ¿Cuál era su problema? ¿Por qué no comprendieron? Y Moisés dice algo aquí en Éxodo 20. Mire el versículo 18. Esto pasado el punto de Meribá, ya les dio el agua, su comida, ya dieron agua segunda vez, y están continuando en el desierto. Viene al monte Sinaí y les da los 10 mandamientos, y viene el monte temblar enfrente de ellos. Dios desciende a esa montaña enfrente de todos ellos. Versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, que Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Eso es lo que Moisés les dice. Lo leí y no tiene sentido exactamente lo que Moisés dice. No temas, en vez, tengan miedo. Es básicamente lo que Moisés dice aquí. No tengas temor, sino tengas miedo. Eso es algo interesante. Moisés no está tratando de ser contradictorio, estoy tratando de unas palabras contradictorias. Él sabe exactamente lo que está diciendo. Sabe de dónde Israel ha salido. Sabe todas las pruebas que han pasado, porque él sabe como líder, por su maldad en su corazón, porque están probando a Dios, tentando a Dios. Están tratando a Dios como un mago. Tal vez pueda sacarle algo que yo quiera. Tratar de manipular a Dios. En Meribá y Masá son ejemplos en Éxodo 17. Lo más alto que estuvieron haciendo de maldad. Es un ejemplo de aquellos que no verdaderamente temían a Dios. Así es que vienen al Sinaí, enfrente de Dios, ante Dios. Israel tenía temor, tenía miedo. Absolutamente estaban aterrorizados. Vieron el poder de Dios, la habilidad de Dios, su justicia de Dios. Vieron todas estas cosas, pero tenían un corazón duro. Tenían terror, pero no temían a Dios. Estaban aterrorizados, no temían a Dios. Deuteronomio 5:29, Deuteronomio 5:29. Están casi al punto de entrar a la tierra prometida, sus corazones duros. Y Deuteronomio 5:29 dice,
¿Qué es lo que requiere Dios? ¿Qué está pidiendo Dios de usted? Que usted le tema, que lo ame y guarde sus mandamientos. Así de simple. Simple. Israel no lo pudo hacer a causa de su corazón duro. Así es que lo que tenemos aquí de Moisés aquí cuando dice, no tengan miedo, tiemblen. Lo que Moisés está diciendo, no estén aterrorizados solamente, en vez de tengan un verdadero temor de Dios. Y eso nos lleva a, tal vez a algo, entender qué es el temor de Dios. No es solamente terror. El temor a Dios no solamente puede ser terror. Si es nomás terror, Israel estaba terrorizado. Estaba terrorizado de Dios. Miraron plagas sobre Israel. Miraron en la tierra abrirse, partirse y cerrarse de nuevo. Tenían terror, pero no tenían un verdadero temor de Dios. Así es que el temor a Dios no puede ser solamente terror, porque Israel ya lo tenía. En adición a eso, estamos tratando de definir qué es el temor a Dios. En adición a eso, también necesitamos venir al Nuevo Testamento, Mateo 10, 28, para ponerlo en contexto. Mateo 10, 28. ¿Usted sabe este versículo? Vamos a comenzar en el 26, versículo 26. El sermón de Jesús, uno de los sermones de Mateo. Dice, así que no les temáis de ellos, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que los digo en la oscuridad, hablando en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan al cuerpo, pero pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y después de eso, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Usted debe temor a Dios, es un mandamiento. Veniendo a nosotros, usted debe temer a Dios. Después de eso, habla de la ternura de Dios, de su bondad. Ahora, en orden para mejor entender qué es el temor a Dios, creo que lo más ayudador pasaje en la Biblia, vamos a pasar un poco de tiempo aquí, una de las palabras más que nos ayuda, que nos puede ayudar a definir qué es el temor a Dios, es Eclesiastés 3. Eclesiastés 3, vamos ahí. Eclesiastés 3. De nuevo Salomón escribiendo Eclesiastés, capítulo 3. Y Salomón hace algo fascinante aquí, en capítulo 3. Salomón comienza, capítulo 3. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, de llorar, de reír, de lamentarse, de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo de esto y para el otro. La literatura de sabiduría usted la lee y luego dice, entiendo lo que dices, entiendo generalmente lo que estás diciendo. Hay un tiempo de esto y para el otro. Pero ¿qué significa? ¿Qué estás tratando de decir, Salomón? Así es que vamos a masticarlo un poco, llevarlo al corazón un poco. Puedo entender algunas de estas cosas. Yo mismo he plantado un jardín en la primavera con muchas esperanzas, gran esperanza. Puse todo tipo de semilla, pero lo que no pusimos fue un sistema de irrigación. Así es que un tiempo de plantar y un tiempo de también de levantar lo que se plantó, porque todas estas plantas
están secas ahora. Tenemos un poquito de jitomates, fue todo. El tiempo para plantar y para levantar lo que se plantó. ¿Eso se entiende? Algo práctica, aplicación. Tiempo de quebrar y de edificar. En el invierno nos dimos cuenta que había un liqueo en la regadera y había un montón de problemas en la regadera, detrás de la pared de la regadera. Así es que era un tiempo de quebrantar y arreglarlo y construirlo de nuevo. Tiempo de destruir y de construir. Entiendo estas cosas, pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que tú quieres decir con todo esto? ¿Tiempo para esto y para el otro? Sí, entiendo eso, pero ¿a qué te quieres llegar? ¿Cuál es el punto? Lo que Salomón nos quiere llevar a... Él menciona todo este tipo de cosas. Es el temor a Dios. Vamos al versículo 9. Al versículo 9. Y Salomón pregunta en el versículo 9 lo que hace en Eclesiastés al principio. Dice, ¿qué saca? ¿Qué gana el trabajador de aquello en que se afana? Y Eclesiastés 1. Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo trabajo con el que se afana bajo el sol? Esa es su pregunta para comprender. ¿Qué beneficio es? Trabajas, tratas de llegar a metas, de logros, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es el beneficio de todo esto? Es la misma pregunta aquí, en versículo 9. ¿Qué obtiene de aquello que se afana? Si fuera a preguntarle a una persona no salva esta pregunta, le verían a usted con algo asombroso. ¿Qué obtiene el trabajador de todo su trabajo? Bueno, yo gano $30 la hora, así es que mi $30 la hora es mi ganancia. Y Salomón pregunta, no, ¿qué obtienes de todo este afán? Y una persona no solo se hace para atrás, simplemente gano $30. Trabajo por una hora. Eso es lo que hago y eso es lo que obtengo. 30. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la situación aquí? Y Salomón está diciendo, está forzando a pensar sobre nuestra forma de ver al mundo, de comprenderlo. Si te dan $30 para que puedas comprar comida, para que regreses a trabajar más, para que ganes más dinero, para que puedas comprar más comida, para que puedas pagar por tu casa, para que puedas dormir y descansar y ir a regresar a trabajar al siguiente día. No tiene sentido. ¿Qué importa? ¿Qué obtiene el hombre? ¿Qué beneficio? ¿Qué ventaja? ¿Qué verdaderamente ganancia tiene? En el versículo 10, Salomón está construyendo sobre esta idea, el temor a Dios. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ellos se ocupen. Ha hecho todo hermoso en su tiempo. Estoy de la traducción ESV. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Todo es apropiado. Todo queda en su correcto tiempo. Y eso regresa a lo que acaba de decir. Tiempo de nacer, de morir. Hay tiempo apropiado para cada cosa. Dios ha proveído todas estas cosas. Él ha orquestado todo aquello. Hay un apropiado tiempo para plantar y un apropiado tiempo para levantar, cosechar. ¿Por qué? Porque Dios ha orquestado todo de esta manera. Sea Dios orquestando los tiempos o levantando un rey. Mire el versículo, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Mientras Dios sea levantando un rey que venga al poder, que traiga guerra, Dios es soberano sobre todas esas cosas. Están apropiadas en su tiempo. Salomón no dice que son fáciles en su tiempo. Dice, Dios es soberano sobre todas esas cosas. Él las hace apropiadas para ese tiempo.
Así que versículo 11 ha hecho apropiado todo a su tiempo, en su tiempo. Adicionalmente hacia eso, también ha puesto la eternidad en sus corazones, para que el hombre no descubra la obra de Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Simplemente Dios no ha orquestado el tiempo. No solamente Dios es soberano sobre todas estas cosas que están pasando. No solamente Dios trae todas estas cosas que pasen, pero Dios le da a usted y a mí la oportunidad de pensar más allá, aún en la eternidad. Para pensar en los años que yo tengo en esta tierra. Puedo regresar al pasado, pensar en el pasado. Puedo ver historia y pensar de todas las cosas que Dios ha hecho en la historia. Puedo pensar, puedo ver su soberanía. Puedo verlo a Él orquestando, trabajando, levantando y tumbando. Puedo ver la historia y ver todas esas cosas. Puedo ver hacia el futuro y preguntar qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar en 10 años, 100 años, en 500 años. Dios regresará antes de eso. Pero en cualquier caso, eso no es una predicación de cuándo Jesús va a venir. Puedo regresar hacia el pasado, hacia el futuro y puedo pensar sobre la vida de mi vida. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero aún con esa habilidad de poder ver al pasado y el futuro, pensar fuera de mi vida, no puedo comprender lo que Dios está haciendo. No puedo entender lo que Dios está haciendo. No puedo encontrar lo que Dios está haciendo desde el principio hasta el final. Ese versículo 12 dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además de que todo coma y beba y vea lo bueno, todo de su trabajo. Ese es el don de Dios. 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle. No hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Eso nos ayuda a entender qué es el temor hacia Dios. Porque Dios, el deseo de Dios es traer de que la gente le tema ante Él. Y de nuevo, aprendemos de Israel, el temor no significa igual a terror. No es uno lo mismo. No está tratando de aterrorizar al mundo. Pero Dios ha hecho esto. Ha orquestado Dios. Nada se le ha quitado. Nada se le ha agregado. Dios ha orquestado todo esto sobre generaciones y generaciones y generaciones, a un extenso poder comprender lo que Dios está haciendo. Dios ha hecho todo esto para que la gente tema ante Él. La idea es, debemos reconocer, Dios es el que es soberano. Dios es el que está en control. Dios es el que está haciendo todas estas cosas. Dios es el que, como aprendemos en Isaías 6, el que es santo. Reconocemos a Dios, el carácter de Dios. El apóstol Pablo en Romanos nos dice sobre este tema, y dice, todo el mundo debería reconocer el eterno poder de Dios y su divinidad. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo sabe Dios ha hecho cosas, ha hecho la creación. Lo tratan de esconderlo, de cambiarlo, de distorsionar, pero ellos saben. No tienen excusa, es lo que Pablo dice. Así que en vez de temerle a Dios, en vez de reconocer la soberanía de Dios, en vez se voltean de Dios, tratan de distorsionarlo, la realidad. Así es que Dios ha hecho que le teman a Él. Esto nos ayuda a entender mejor qué es el temor a Dios. Si yo reconozco que Dios es soberano, reconozco que yo no soy. Si reconozco que Dios es todopoderoso, reconozco que yo no lo soy. Si reconozco que Dios controla todas las cosas, entonces yo no las controlo. Y si reconozco verdaderamente, reconozco mi lugar ante Dios, eso me trae al temor a Dios.
Porque si reconozco lo que es justo, ¿qué significa de mí? Si reconozco que Dios es santo, ¿qué significa de mí? ¿Cómo Isaías responde en capítulo 6? Él reconoce que Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué él hace? Yo soy un hombre de labios sucios. Yo necesito un mediador. Yo necesito ayuda. Yo necesito a Dios que tenga misericordia sobre de mí. Porque si reconozco que Dios es santo y si reconozco que Él está en control, si reconozco que Él es soberano, que Él es justo, si reconozco sus características, yo debo de responder a ello. Yo debo de responder a ello. Y si reconozco esas cosas sobre de Dios, su carácter, en vez de segmentar todas las cosas características de Dios, vamos a ponerlo en santo, santo, santo. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. Isaías 6 dice, santo, 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 dice la palabra. Se le reconoce que Él es completamente separado de mí, fuera de su creación. Es otro. Yo soy el creador, la criatura. Si reconozco eso, esa relación, esa distinción, no nomás trae temor, un correcto temor, una correcta humildad, una sumisión correcta, pero también trae entendimiento. Porque cuando miro al mundo alrededor de mí y miro lo que está pasando alrededor de mí, no estoy preguntando la pregunta, o no debería decir que eso fue mala suerte. Eso es mala suerte que haya pasado eso a mí. Qué malo que me haya pasado eso a mí. O del otro lado, eso es grandioso, me acaban de ascender, cualquiera que sea, algo bueno pasó, me pasó a mí, que bueno sea bueno o malo, en nuestra perspectiva, malo, debemos hacer la pregunta, ¿por qué está haciendo Dios lo que está haciendo? Y eso es orientando nuestra vista hacia el mundo, formando cómo nos aproximamos al mundo, cómo nos aproximamos a otros y cómo nos aproximamos a Dios. Nos forma nuestro entendimiento sobre lo que nos rodea en este mundo. Y si reconozco que Dios es soberano y yo no soy, cualquier cosa que venga a mi vida, tengo que hacer esa pregunta, ¿por qué Dios ha permitido esto, traído esto en mi vida? ¿Bueno o malo? ¿Cómo responde Job? Job pierde todo, ido en un día, así. Una de las cosas que nos dice Job, un mensajero viene y antes de que el mensajero comience la frase, el siguiente mensajero llega. Y antes de que ese segundo diga, oh, perdiste tus ovejas, perdiste tus camellos, perdiste tus bueyes. Mensajero tras mensajero, y están ahí. El primero ni siquiera puede terminar sus frases mientras el segundo está hablando. Y el último mensajero le dice a Job que todos sus hijos han fallecido. Y Job dice, he venido desnudo a este mundo, desnudo me voy. El Señor da, el Señor toma para atrás. Bendecido es el Señor. Job estaba orientando su visión al mundo basado en eso. Dios es soberano. Él no dijo, ¿por qué Satanás hizo todas estas cosas hacia mí? Dios da, Dios quita. Y la pregunta, desde ese punto en adelante, comienza con el temor hacia Dios. Describe a Job como uno que teme a Dios y se aleja de la maldad. Dios describe a Job como alguien que teme a Dios y se aleja de la maldad. Así es, Job comienza con el temor hacia Dios. Comienza con el temor hacia Dios, orientándose su vista hacia el mundo. Pero la pregunta es desde ese punto es ¿por qué? ¿Por qué Dios trae sufrimiento a mi vida? Podríamos preguntar lo mismo, ¿por qué Dios nos trae sufrimiento en esta vida? Y a veces no nos preguntamos. Estamos agradecidos por las bendiciones. Pero cuando los tiempos difíciles vienen, y las batallas vienen, los problemas vienen, cuando los hijos de Job murieron, él le grita a Dios, ¿por qué me hiciste esto?
Es un diferente grito hacia Dios que Israel, diciendo, ¿dónde está el agua? Muy diferente a lo que gritaba Israel. Israel no tenía un corazón que temía a Dios. Estaban pensando en Dios como algo que puede ser manipulado. Puedo probar a Dios, sacarle algo, lo que yo quiera. En contraste de eso, él reconoce su lugar ante Dios. Y Job le grita a Dios, le exclama a Dios, Señor, reconozco, si tú estás en control, estas cosas pasan según tu control. Si yo reconozco que tú eres santo y yo no soy, yo reconozco que usted es justo. ¿Qué significa eso de mí? Y Job, a través del libro, exclama por un mediador, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Cómo puedo tener bendiciones de Dios? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Y sé que mi Redentor vive. Job 19. Dice que el temor a Dios nos lleva a un correcto entendimiento de comenzar nuestro proceso de comprensión. Para comenzar nuestro entendimiento, sin el temor a Dios no hay comprensión. Si comienzo con algo correcto, entendimiento de cómo Dios está obrando en todas las cosas del mundo, cuando menos estoy haciendo esa pregunta, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo lo otro? Y la pregunta es, haciendo esa pregunta, nos lleva a Cristo. Nos lleva a el mediador, como Job lo pondría. En Juan, no voy a llevarlos ahí. Voy a cerrar con esto. En Primera de Juan es un libro simple, pero es increíble complejo. Usted lee Primera de Juan, el griego es simple, el lenguaje es simple, está muy derecho. Usted lee Primera de Juan, leemos Primera de Juan por el resto de nuestra vida y trata de entenderle y entendemos lo que Juan dice ahí. En Primera de Juan, Juan dice, no sabemos lo que vamos a hacer, pero sabemos de que cuando veamos a nuestro mediador, cuando miremos a Cristo, seremos como Él, porque lo veremos como Él es. Hay una transformación, un proceso de transformación que pasa. Comienzo con el temor de Dios y comprender. Me lleva a Cristo y me cambia. Me hace nuevo, me hace como Cristo. Últimamente, mirando ese futuro, ese punto de futuro, donde miro a Cristo cara a cara y me hace como Él. Esa es la esperanza que tenemos. El temor a Dios no es igual a terror solamente. Pero es un correcto entendimiento de mi lugar ante Dios, el cual debió de traernos terror. Si Dios es justo y yo soy un pecador, eso es terrible. Eso es terrible. Pero también trae humildad. Si Dios es santo, si está en control, yo no. Me debo de humillar. Trae un amor hacia Dios. Si Dios ha proveído un redentor, amo a Dios. Tengo un nuevo corazón que cambia, sigue a Dios, ama a Dios. Exactamente en contraste con aquellos israelitas en Masá y Meribá, que Hebreos 3 nos dice. Para hacer esa distinción, tenga cuidado, no tenga un corazón duro. Verdaderamente tema a Dios, verdaderamente responda a Dios, entendiendo su lugar ante Dios, que apunte hacia Cristo y apunte hacia nuestro futuro glorificado. Vamos a orar. Nuestro Padre en el cielo, Señor, hay tanto que debemos de conocer sobre su palabra, tanto que aprender. Hay tanto, Señor, que debemos de tratar de comprender, de entender. Estamos agradecidos de que, Señor, que usted ha hecho el camino hacia nosotros para comprender estas cosas. Ha hecho un camino para poder caminar en él, que donde comencemos es el temor hacia usted y terminemos verdadero amor a través de Jesucristo, verdadera fidelidad, gran asombro y reverencia. Señor, oramos para que nos ayude a comprender nuestro lugar, reconocer quién somos nosotros ante usted
Padre, es su carácter, es su naturaleza, que nos forma y nos cambia a nosotros. Usted, si fuera un Dios no bueno, usted solamente tendríamos terror. Pero usted es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios justo. Así que, Padre, ponemos ante usted buscando por salvación. Nos prostramos ante usted reconociendo que no podemos lograr la salvación en nuestras propias fuerzas. Nos postramos ante usted, Señor, a diario pedir, Señor, que nos dé nuestro pan de cada día, reconociendo que es solamente de su mano que podemos recibir. Señor, ayúdenos a responder hacia usted, pensar en usted correctamente, sea bueno o malo, que vienen hacia nosotros, que reconozcamos que usted es el que está en control. Usted es el que es fiel. Usted dice que obra todas las cosas para bien a los que le aman. Usted ha demostrado su amor hacia nosotros. Estamos agradecidos por su amor, su bondad que muestra, resplandece sobre nosotros. Agradecidos por la salvación. Agradecidos por Cristo. Que bendiga el resto de nuestro día. Que seamos formados por todas estas cosas. Totalmente comprensión, no simplemente conocimiento en la cabeza, Señor. Agradecidos por esta congregación, por la iglesia en general que usted ha formado alrededor del mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.